Miércoles de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Entramos en la Cuaresma, el tiempo penitencial que la liturgia nos reserva cada año para preparar el mayor acontecimiento de todo, es decir, el gran acontecimiento de toda la humanidad, de la salvación, no solo del cristianismo, toda la humanidad. Es la victoria de un hombre sobre la muerte. La muerte ha sido vencida. Hubo un hombre que la venció. Un hombre sí que es Dios, y que era Dios antes de ser hombre, y que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para entrar en la historia, nuestra historia, y salvarnos. A nosotros que éramos prisioneros de la muerte. ¿Y por qué prisioneros de la muerte? Porque el primer hombre quiso ser Dios. El acontecimiento pascual, para el que nos estamos preparando durante todo este periodo, más de 40 días, es un acontecimiento histórico y concreto. Histórico, sí, ocurrió. Y ocurrió de una determinada forma, muy concreto. Las herejías del pasado y las del presente lo niegan, negando tanto la humanidad de Cristo como la historicidad de lo que ocurrió, al afirmar que se trata de un hecho metahistórico. Vaya a saber qué quiere decir eso. O más allá de la historia, quiere decir, bueno, o que no hubo resurrección, simplemente que fue una invención de sus seguidores. Algunos que se atreven a enseñar en la iglesia, y lo digo así, entre comillas, dicen muy finamente que no es necesario creer en la resurrección de Jesús para ser cristiano. ¿Cómo se puede decir eso? Pero lo tremendo que se dice y que muchos se lo tragan. Ahora mismo, en este momento, hoy, recibo un artículo en el que se menciona una religiosa que tuve el honor de conocer a fines de la década del 80, de los 80, por ahí por el 89 creo que fue, Suor Rosalina, en la zona de Bresciano, que fundó una comunidad para toxicodependientes y para drogadictos. Cuando la conocí, era una joven mujer de ojos profundamente azules, frágil en apariencia, pero con un temperamento impresionante. Muchos de los muchachos habían sido delincuentes. Bueno, nada raro, ¿no?, cuando de esclavitud de la droga se trata. Y sin embargo, le tenían un respeto y hasta miedo a esta mujer de Dios que combatía, pero combatía con esa fe firme y con amor, pero un amor sin sentimentalismos. Parecía dura, ¿no? Pero ahí se veía en su obra todo ese amor. Vi como allí tenía, por ejemplo, 2 chicos con SIDA, comíamos todo en ese momento en que SIDA era
igual a muerte, ¿no? Y no los quitó, no quiso que fueran al hospital, murieron en comunidad en medio del afecto de todos. Bueno, pues ¿a qué viene todo esto? Aquí ahora Sor Rosalina Rabasio le responde con simplicidad y con la convicción de una fe vivida y sufrida a un teólogo biblista, el padre Maggi. Este padre Maggi, teólogo biblista, predica el Evangelio en TV o TV, como quieran, 2000, TV 2000. Este biblista ha negado los milagros de Jesús, dice que no son tales, no hubo, siempre explican, ¿no? La multiplicación de los panes, que no se acababa, qué sé yo, esas tonterías que... Bueno. Y la existencia también niega del infierno. No, me venía a la mente lo que decía el Padre Pío, ¿no? Bueno, si no crees ya te vas a enterar. No es de extrañarse porque que pase estas cosas, porque aunque a veces no se atrevan a decirlo, aunque cada vez menos, así piensan y descreen muchos de ellos, muchos teólogos, muchos biblistas. Es la gran influencia modernista de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Esa influencia modernista, esa atmósfera modernista que decía el padre Castigliani, que estamos respirando todos, pero sobre todo esta gran influencia impera en muchas casas de estudio en la iglesia. Por eso, en muchos lugares, los seminaristas entran creyentes y salen por lo menos escépticos. Bueno, para los que no sepan, TV 2000 es la TV de la Conferencia Episcopal Italiana, es decir, es la TV de los obispos italianos. Y ahí es donde dice este hombre estas cosas. Pues bien, le escribe la religiosa, le dice, créame, padre Maggi, que el demonio existe. Y si habrá tenido ya experiencias. Y además ve el demonio cómo actúa, ¿no? En esos chicos, o cómo ha actuado. Es una carta muy buena, muy buena. Y termina, esta carta apareció además en Bússola Quotidiana, en italiano, ¿no? Quizá la traduzcan. Y termina diciendo, en mi ignorancia permanezco convencida que sea más importante vivir la palabra de Dios que estudiarla. Como diciendo que si el estudio lleva a la herejía, mejor dejar ese camino. Estos modernistas, estos contestatarios de la verdad de la fe, son los mismos que dicen que no es necesario creer en la virginidad de María como dogma para creer en la salvación obrada por Cristo. Es decir, no era necesario, como los protestantes, ¿no? No es necesario creer en que fue virgen durante el parto y después. En resumen, hubo y hay toda una colección de herejías para negar de una manera u de otra la salvación de Dios, de este Dios hecho hombre, que se mete, digamos, con toda su humanidad en la historia humana. Y se mete de tal forma que deja la piel, deja todo. Es decir, va a la muerte. Y a la muerte más cruel. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió, vaya si sufrió, como hombre que era. Y como decimos, padeció bajo el Poncio Pilato. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día de muerto. Y ante esa resurrección, ese eterno aleluya, esa alegría para siempre, porque Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Y esto lo dijo un testigo del resucitado. Me refiero a San Pablo, lo que escribió a los Corintios, para refutar a los que decían que no hay resurrección. Lo hizo en su primera carta, dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Se está refiriendo a la profecía de Isaías, del capítulo 53, esa que hemos comentado que la esconden, ¿no? Que nunca se habla de eso. Decía un judío mesiánico, el rabino nunca habla del capítulo 53 de Isaías. Bueno, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras,
Esto dice San Pablo, se apareció a Pedro, luego a los 12, luego a 500 hermanos a la vez, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a mí. Y sigue diciendo, si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces nuestra predicación está vacía y vuestra fe también. Si hemos tenido esperanza en Cristo solo para esta vida, somos más dignos de lástima que todos los hombres. Cristo murió y resucitó, y así venció a la muerte, al autor de la muerte también, es decir, a Satanás y al pecado, que es la causa de la muerte. El pecado nos separa de Dios, que es el autor de la vida, y nos lleva a la muerte espiritual, al igual que nos ha llevado a la muerte física. El camino hacia la vida y la resurrección es único, es el camino hacia Jesucristo, es la conversión a Dios. Joel, que grita, es la primera lectura de hoy, con fuerza. Clama, vuelve al Señor tu Dios porque es misericordioso y clemente. No dice, sigue como estás tratando de no pecar, sino que si estás en pecado, sepas que, pecado grave, sepas que Dios es misericordioso y comprende que para ti la ley es un ideal que no todos alcanzan. No dice esto. Dice, arrepiéntete para alcanzar la misericordia de Dios. Abandona ya el pecado, de lo contrario conocerás la ira de Dios, el peso de su justicia. San Pablo esta vez en su segunda carta a los Corintios, que es la segunda lectura, les pide en nombre de Cristo, como su enviado, que se dejen reconciliar con Dios. Este es el momento favorable, propicio. Este es el tiempo de salvación, les dice. Este tiempo es el tiempo de nuestra vida. Lo que Él dice es nuestra vida, un tiempo de gracia, porque la justicia divina está suspendida ante este mundo. Un mundo terriblemente pecador. Y este es un tiempo favorable para reconciliarse con Dios. Quienes no querían entenderlo, ahora quizás empiezan a ver que este mundo en el que han vivido se derrumba. Si no lo vieron antes, quizás hayan notado que desde hace 2 años no hay libertad y que las cosas no pintan mejor para el futuro porque cada vez la están restringiendo más. Empiecen quizás a ver que los vientos de guerra pueden en cualquier momento volverse huracanes, que todo lo arrasen, huracanes de fuego, huracanes nucleares. Y vaya a saber qué más, porque en el mundo no se han acumulado virtudes ni amor, sino armas de todo tipo. Se ha acumulado muerte. Entonces no esperes más. Todavía te queda algo de tiempo. Estás vivo. Pero no dejes pasar el momento porque el tiempo es breve, muy breve. La conversión no es para dejar para más adelante, porque ese más adelante puede no venir nunca. Este tiempo, y ahora hablo de la liturgia, es un tiempo fuerte de reconciliación con Dios, llamado a esa conversión. Es el tiempo de Cuaresma. Dejad que os reconciliéis con Dios. Este es el tiempo de la salvación, el tiempo favorable. El sacerdote, cuando impone la ceniza, lo hace con una u otra fórmula. Una fórmula es convertíos y creed en el Evangelio. Pero la otra es polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, esto es terrible, pero cierto para todos, que nos hace reflexionar sobre el efímero de esta vida en la tierra. Si la sentencia se quedara así, sin la esperanza cierta de la resurrección, que es el fundamento de la fe en el Señor, que murió y resucitó por nosotros, para que nosotros pasemos por el mismo camino, el de nuestra Pascua. Si digo, eso quedara así, sin más, que nos volvemos al polvo, bueno, sería para deprimirse y desesperarse. Pero en Cristo está mi victoria sobre la muerte. En Cristo la muerte es sí un paso que debemos dar, pero un paso hacia la vida eterna con Él, una felicidad indecible, totalmente desconocida en la tierra. Disfrutaremos de esa felicidad eterna siempre y cuando nos hayamos convertido a Él,
hayamos aceptado su misericordia, nos hayamos reconciliado con Dios y con los demás, hayamos sido nosotros también misericordiosos. Con el rito de la imposición de la ceniza que acepto, me comprometo a iniciar esa penitencia. Por lo tanto, no solo ayuno de la comida, sino también de los chismes, de las mentiras, de la televisión, de todos los medios que son mentirosos, de toda la confusión, de todo lo que debería reconocer como dañino para mi salud espiritual y perjudicial, por lo tanto, para mi salvación. De todo esto hay que ayunar y también renunciar a lo que me guste, hacer sacrificios, o sea, hacer de esas privaciones, de esas renuncias, de esos ayunos y ofrecerlos a Dios. Este es un momento para meditar sobre todas las cosas que hacemos o nos permitimos hacer que no agradan a Dios. Y la lista yo creo que es bastante grande. Volvamos al ayuno. Al menos un día a la semana, los viernes. Si fuera posible, miércoles y viernes, como pedía la Didache a los primeros cristianos. Pero el ayuno, no la dieta, el ayuno del corazón, el sacrificio, lo que yo ofrezco a Dios por el bien del alma y de otros. Ayunar es hacer silencio sobre algunas cosas, es alejarse del mundo, de su ruido, de sus perturbaciones para entrar en Dios. Y también se pueden destinar los ahorros en alimentos para dárselos a quienes necesitan, como lo proponía San León Magno. Pero todo, como nos enseña el Señor en este Evangelio, sin ostentación. Porque el Señor que habla del trinomio de la piedad judía, que también es cristiana, oración, ayuno y limosna, o sea, obras de caridad, misericordia. Todo hecho desde el corazón, para que el corazón cambie. El ayuno y la oración sin amor son prácticas vacías. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de renovación del corazón, de crecimiento espiritual. La mortificación de la carne contribuye al renacimiento del espíritu. Además, si por un lado el ayuno nos pone de manifiesto nuestra dependencia de Dios, por otro lado, como acto penitencial, el ayuno se convierte en elocuente súplica para ser perdonado por Él. El ayuno de pan y agua nos transporta a lo esencial. Es por lo tanto un antídoto contra la vanidad, contra las cosas inútiles, vanas, que nos aturden a través de la moda, de la publicidad. El ayuno que brota del corazón abre un espacio para la escucha de la palabra, para una oración más profunda. La oración y el ayuno no se refieren el uno al otro en vano, porque van juntos. Con el ayuno la oración es menos distraída, más concentrada, más profunda. Y con la oración es más fácil ayunar. Con oración y ayuno nos acercamos más al Señor. Y este acercamiento nos acerca a los demás, sobre todo a los que más necesitan. San Pedro Crisólogo, hablando del trinomio, oración, ayuno, limosna, lo dice magníficamente. Dice, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie los divida, que los que rezan ayunen, que los que ayunan comprendan bien lo que significa para los demás no tener comida. Que el que ayuna escuche a los que tienen hambre si quiere que Dios aprecie su ayuno. Queridísimos amigos, en este tiempo tan especial que nos llama realmente a la penitencia, lo que estamos viviendo, preparémonos en esta Cuaresma. Y siempre para nuestro camino hacia Cristo. Él es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es todo. Entonces sí, la muerte no podrá con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.